Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Shalom en este hermoso día. Bienvenidos a este tiempo especial, tiempo de instrucción, tiempo que nos regala nuestro precioso Abba para meditar en su escritura, a nosotras como siervas, como hijas y como parte de su redil y su remanente. Bienvenidas a este tiempo especial de retrato de Yahweh en la mujer. Hemos venido hablando en programas anteriores de ciertas mujeres de la escritura que nos han enseñado mucho y anhelo que su ejemplo y lo que hicieron en su momento nos haya llevado a meditar, nos haya retado a tomar decisiones, a cambiar ciertos comportamientos y a afectar nuestro entorno, afectar el reino espiritual, afectar las personas que se encuentran a nuestro alrededor, para poder ser mujeres sobresalientes en medio del caminar con el Eterno, mujeres prominentes, como lo fueron estas mujeres de la Escritura en la historia, pero usted también lo puede ser. Recuerde que Hechos de los Talmidín no ha terminado. Hechos de los Talmidín sigue siendo escrito por esos verdaderos siervos de Adonai que generación tras generación se han levantado a servirle y han dejado huella y mella en su generación. Y eso también nos incluye a usted y a mí. Usted y yo podemos hacer parte también de la historia del pueblo de Israel, haciendo y cumpliendo con la voluntad perfecta de nuestro Padre, dejando huella y siendo prominentes en medio de nuestro paso por esta tierra. Entonces, mujeres de ejemplo, mujeres de testimonio, mujeres para que nosotras aprendamos, y mujeres que nos llevan también a ser determinadas en este caminar con nuestro Eterno. Hoy estaremos hablando acerca de la reina Esther. Encontramos en la Escritura un libro completo de ella, un libro corto, pero antes de entrar a lo que vamos a hablar en el día de hoy, quiero que usted escuche como el contexto general de lo que nos habla Esther, para que asimismo usted pueda estar un poco más enterada y un poco más, si usted no ha tenido la oportunidad de leer el libro de Esther, esté al tanto de todo el contexto y de todo lo que sucedió para poder hablar hoy de las características de la reina Esther. ¿Quién fue ella? ¿Qué hizo? Y cómo el Eterno la puso en un lugar que sin ella saberlo, llevaba un tiempo determinado ahí, pero se llegó el momento en el cual ella debía utilizar su autoridad, utilizar su posición sabiamente para traer libertad al pueblo de Israel. Entonces, como no tenemos mucho tiempo para estudiar todo el libro, quiero que usted escuche atentamente este audio donde nos va a hablar de todo el contexto y de todo lo que sucedió así muy rápidamente en el libro de Esther, para que usted esté ahí muy atenta y podamos comprender la enseñanza del día de hoy. El libro de Esther es uno de los más emocionantes y curiosos en la Biblia.
La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilonio de los israelitas. Y aunque algunos judíos sí regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son dos judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Y luego tenemos al rey de Persia, quien es el borracho pusilánime de la historia. Y luego tenemos al oficial persa, Amán, el astuto villano. Este es un libro curioso en la Biblia, principalmente por el hecho de que Dios nunca es mencionado ni una sola vez, lo que podría parecerte un poco extraño. Quiero decir, ¿no trata la Biblia acerca de Dios? Pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. Es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Dios, y hay señales de ella por todos lados. La historia está llena de, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos, y todo esto te obliga a ver el propósito de Dios trabajando, pero detrás de escena. Profundicemos la historia. El libro inicia con el rey de Persia organizando 2 banquetes elaborados que duran un total de 187 días, y todo es para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Ella se niega y en su furia borracha, el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto de que todos los hombres persas deben ahora ser los amos de sus propias casas. Y luego, él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Es como una telenovela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a 2 guardias reales conspirando para matar al rey. Y le informa a Esther, quien informa al rey, y Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Dios no se menciona en ningún lado, pero todo parece haber sido ordenado providencialmente. ¿Qué está tramando Dios? Tienes que seguir leyendo. Después se nos presenta a Amán, quien no es persa. Es llamado Agageo. Es descendiente de los antiguos cananeos. Recuerda a Samuel, capítulo 15. El rey exalta a Amán a la posición más alta en el reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo eso se conoce como Pur. Recuerda este dato para después. 11 meses después, en el 13 de Adar, todos los judíos morirán. Después, Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión. Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Esther, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Esther revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto. Pero dirigirse al rey sin ser requeridos por él es, según la ley persa, una acción que merece la muerte. Así que en una declaración clave, Mardoqueo está seguro de que incluso si Esther se mantiene en silencio, la liberación de los judíos vendrá de algún otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice, ¿quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismísimo momento. Esther responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras. Si perezco, que perezca. Sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro de todos los planes malvados de Amán. Esther recibe al rey y a Amán en un primer banquete y les dice que quiere hacer una petición especial a ambos en un banquete exclusivo al día siguiente. Amán sale del banquete completamente borracho y ve a Mardoqueo en la calle. Él se llena de ira y ordena que una gran horca o estaca sea construida para que Mardoqueo sea colgado en ella por la mañana. Parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro.
Sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que le lean las crónicas reales para tener una buena lectura en la cama. Y resulta que escucha acerca de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo. Y el rey, en ese momento, ordena que Amán honre a Mardoqueo públicamente por haber salvado su vida. Así que ahora Amán debe guiar a Mardoqueo alrededor de toda la ciudad en un caballo real, diciéndoles a todos que lo honren. Este momento, la historia da un giro a todo el libro. Comienza la caída de Amán y el ascenso de Mardoqueo al poder. Mira cómo sucede. El día siguiente es el segundo banquete de Ester, así que el rey y Amán llegan y Ester le informa al rey, primero que nada, que ella es judía. Y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinarla a ella y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a todos los judíos. El rey había bebido mucho, así que cuando escucha estas noticias, vuelve a desatar su furia borracha y ordena que Amán sea colgado en la misma horca o estaca que hizo para Mardoqueo. La manera en que acabó Amán fue irónica y macabra. Pero la ejecución de Amán no resuelve el problema del decreto para asesinar a todos los judíos. Así que el enfoque está ahora en Ester y Mardoqueo, mientras hacen un plan para revertir el decreto. Ellos descubren que el rey no puede revocar un decreto que ya ha establecido. Así que en lugar de eso, el rey encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto. En el día asignado en el que se supone que todos los judíos serían asesinados, el 13 de Adar, se le ordena ahora a los judíos que se defiendan y destruyan a cualquiera que haya conspirado para matarlos. Luego, Mardoqueo, Ester y los judíos de todos lados organizan banquetes y fiestas para celebrar este nuevo decreto, y Mardoqueo es exaltado en un lugar junto al rey. Eventualmente llega el día del decreto y los judíos triunfan sobre sus enemigos. Primero destruyen a la familia de Amán y luego a todos los otros oficiales persas que se habían unido al complot de Amán. Y luego, un segundo día, ellos obtienen permiso para destruir a cualquiera que hubiera conspirado contra ellos en todo el reino. Y esto resulta en gozo y celebración, conforme los judíos son rescatados de la aniquilación. La historia luego cuenta cómo Ester y Mardoqueo establecieron por decreto esta fiesta anual de 2 días, Purim, para conmemorar su liberación de la destrucción. Y el nombre de la fiesta viene de la suerte que echó Amán. Recuerda, Purim. El libro concluye con un breve epílogo en el que Mardoqueo es exaltado como segundo al mando en el reino. Se nos dice acerca de su grandeza y esplendor real conforme los judíos florecen en el exilio. Ahora, da un paso atrás. Nota cómo toda esta historia ha sido diseñada. La historia estaba llena de giros irónicos, pero ahora podemos ver que la historia completa está estructurada como un giro irónico, incluso hasta los detalles. El esplendor, las fiestas y los decretos del rey son un reflejo del esplendor, las fiestas y los decretos de Mardoqueo al final. Ester y Mardoqueo salvan primero al rey, pero ahora al final salvan a todos los judíos. Y luego tienes la exaltación, los edictos y el banquete de Amán, que son revestidos por la exaltación, los edictos y el banquete de Mardoqueo. Y luego en el centro tienes las escenas en las que Ester y Mardoqueo hacen sus planes. Y luego, los 2 banquetes de Ester actúan como un marco alrededor del giro más grande de la historia, la humillación de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Otra característica fascinante de este libro es la ambigüedad moral de los personajes. Vemos mucha bebida, ira, sexo y asesinatos, de los cuales Mardoqueo y Ester son parte. Sin mencionar la violación de muchos mandamientos en la Torá, como casarse con gentiles y comer alimentos impuros. Así que la historia no está colocando a Mardoqueo y a Ester como ejemplos morales, como si aprobara todo su comportamiento, pero sí son colocados como modelo de confianza y esperanza cuando las cosas van muy mal. Y así el libro de Ester regresa a esa pregunta con la que empezó: ¿por qué no se menciona a Dios? El mensaje de este libro parece ser que cuando parece que Dios está ausente, cuando su pueblo está en el exilio, cuando son infieles a la Torá, ¿significa esto que Dios ha terminado con Israel? ¿Ha Dios abandonado sus promesas? Y el libro de Ester dice que no. Nos invita a ver que Dios puede trabajar y que trabaja en el desorden y en la ambigüedad moral de la historia humana. Y Él utiliza para cumplir sus propósitos la fidelidad de personas que han transigido moralmente.
Así que el libro de Esther nos pide que estemos dispuestos a confiar en la providencia de Dios, incluso cuando no la veamos trabajando, y a esperar en que no importa lo mal que se pongan las cosas, Dios está comprometido con la redención de su mundo. Y de eso trata el libro de Esther. Ahí está. Vemos cómo todo el contexto, a modo general, de lo que sucedió en ese momento de la historia, lo que sucedió con Esther, con Mardoqueo, con el rey Asuero y con Amán, ¿no? Estos 4 personajes que nos nombran en el libro de Esther. Yo le invito que, si a usted le es posible, lea todo el libro para que profundice un poco más en la historia, ¿no? Porque lo que acabamos de escuchar es como un recorrido general y completo del libro de Esther, pero yo le invito a que, si usted tiene la oportunidad, lea el libro de Esther y medite en esta historia. Porque quería que miráramos el contexto general de lo que nos enseña el libro de Esther, porque hoy vamos a hablar de las características que tuvo esta mujer para ser lo que fue y para hacer mella, como les decía yo al principio, para ser una mujer prominente en la historia del pueblo de Israel, levantada con el mismo poder del Eterno para salvar, por hablarlo de alguna otra forma, o cuidar a su pueblo, ¿no? Entonces, Esther, una mujer prominente en la historia de la escritura, en la historia de nuestro amado pueblo de Israel. El Eterno le concedió esa oportunidad maravillosa por un acto de valentía, de nobleza y también de amor por su pueblo. Le permite ser ese instrumento para salvarlo junto a un hombre muy especial que es su tío Mardoqueo, un hombre que conocía los principios de la Torá, un hombre que de alguna otra forma los guardaba, porque vemos que, si usted prestó atención a lo que acabamos de escuchar, dice que Amán es levantado, es coronado, y el rey, ¿no? Demanda que todo el mundo se incline delante de él. Mardoqueo no lo hace, precisamente porque él sabía que no debían postrarse delante de ningún hombre, delante de ninguna estatua, porque era un precepto y un mandamiento. Entonces era un hombre que conocía Torá, que conocía las instrucciones del Eterno y que también se las transmitió a Esther, ¿no? Entonces, cuando vemos un poquito el contexto de la vida de Esther, Esther fue una mujer judía del linaje de Israel. Ella, podemos decirlo que o fue llevada o nació durante el cautiverio que en su momento se dio pues a causa de la rebeldía del pueblo de Israel. Dice la escritura que ella era huérfana, huérfana de padres. Ella fue criada por Mardoqueo. En unas traducciones dicen que era su tío, en otras traducciones dicen que era su primo como lejano, o un primo mayor, pero que en el caso de Esther influyó de una forma como un padre, como un ejemplo espiritual, como un mentor, que la direccionó, y de acuerdo a eso y siguiendo sus consejos también fue que Esther logró ser reina de Persa en ese momento de la historia. Entonces, Esther, su nombre en hebreo es Hadasa, que significa mirto. Y resulta que el mirto es una plantica que las hojitas tienen como una forma de estrella. Eso significa Hadasa. Y vemos cómo a ella se le cambia el nombre. Su tío le aconseja y le dice que
que debe cambiarse el nombre en su momento para que no sea evidente que ella es una joven judía. ¿Por qué también esto? Sabemos que en su momento, claro, ellos fueron cautivos, después tuvieron la oportunidad de regresar, y eso nos lo habla la historia en el libro de Nehemías y de Esdras, tuvieron la oportunidad de regresar nuevamente, pero hubieron unos judíos que no regresaron, hubieron unos parte del pueblo de Israel que no regresaron, que se quedaron asimilándose en estas naciones. Y entre ellos, pues está Esther o Hadasa y está Mardoqueo, que en ese momento cuenta la historia que se encontraban en Persia. Entonces, ellos no eran un pueblo bien visto. No es un secreto de que el pueblo de Israel siempre ha sido perseguido. En muchas ocasiones de la historia han buscado destruirlo, como en esta ocasión. Pero el Padre siempre, en medio de cada momento, levanta, podemos llamarlo así, un libertador, ¿no? Un instrumento que por medio de su poder trae libertad a su pueblo y tiene la capacidad de destruir los más, por llamarlo así, entre los hombres, los más poderosos decretos. Y esto es algo muy especial que vemos como el Eterno obra. Entonces, Esther, su nombre en hebreo Hadasa, que significa mirto, y cuando vamos a ver el nombre de Esther, significa estrella. Entonces, como les comentaba anteriormente, hoy vamos a enfocarnos un poquito en ciertas características y cualidades que tuvo Esther durante toda su historia y que a nosotras también es necesario que estén, que en nosotras es necesario formarlas y es necesario empezar a cultivarlas para anhelar ser mujeres de reino y anhelar ser esas mujeres prominentes en la historia del pueblo de Israel. Entonces, la historia de Esther es una de las historias de la escritura que son muy difíciles de olvidar porque muestra cómo el carácter de una mujer logra tener tanto valor y tanto poder para hacer algo extraordinario. Y algo extraordinario y sobrenatural en medio de circunstancias completamente difíciles y en circunstancias tal vez que a nuestro parecer son imposibles de superar, pero que nos dejan una enseñanza gigantesca, ¿no? Y este libro tiene algo muy especial y es que empieza con un rey que está buscando una reina, ¿no? Escuchábamos en el audio que el rey Asuero hizo como un reinado de belleza, ¿no? Hizo como un concurso a ver quién era la mujer digna y merecedora de estar a su lado. Entonces, el libro empieza con un rey en busca de una reina, pero termina con una reina en busca del favor de un rey. Termina con una mujer que está buscando el favor del Eterno. Y esto es algo muy especial porque aunque aquí es muy literal y como lo escuchábamos hace un momento, literalmente en el libro de Esther no se nombra al Eterno por ningún lado, vemos cómo en el trasfondo Él estaba obrando en todo momento. Y cuando les digo que termina con una reina en busca del favor del rey, no se refiere solamente o no se refiere con exactitud a Esther como reina buscando el favor del rey Asuero, sino que se refiere a que una reina fue capaz de quitarse su corona, de despojarse de lo que era y entrar en ayuno, humillarse para buscar el favor del Rey de Reyes, porque sin ese favor no hubiera hallado gracia delante del rey Asuero, delante del rey natural. Entonces, es algo muy, muy lindo que nos enseña este libro,
porque empezando nos muestra cómo la humildad para poder tocar el corazón del Eterno es tan importante. No importa qué posición tengas tú, no importa dónde estés, no importa cuál sea tu posición económica, tu posición espiritual, no importa lo que tú tengas o lo que no tengas. Lo que el Padre anhela es que cada una de nosotras, independientemente nuestra circunstancia donde nos encontremos, seamos mujeres de poder, seamos mujeres influyentes, bueno, no sé, pero lo que Él anhela es que nosotras nos humillemos para buscar su favor. Por eso la palabra dice que lo busquemos en lo secreto, que entremos, cerremos la puerta y que allí le busquemos, porque todo lo que hagamos en lo secreto se nos va a ser recompensado en lo público. Y esto se ve claramente en la historia de Esther. Vemos cómo ella, en lo oculto, porque nadie sabía, que su pueblo, porque ella manda convocar ayuno a todo su pueblo, incluso las doncellas que estaban alrededor de ella, también las logró afectar de una forma positiva y en lo secreto, en lo escondido, en lo oculto, ella empieza a usar las armas espirituales y de poder. Y vemos cómo ella es recompensada en lo público porque ganó ese favor en la intimidad, ganó esa oportunidad para ser instrumento. Por eso, aunque tenía temor, después de que ella hace este acto de humillación, entra con toda la autoridad a la presencia del rey Asuero. Entonces, es algo muy lindo porque, vuelvo y repito, empieza con un rey natural buscando una reina, pero termina con una reina en busca del favor del rey de reyes. Entonces, Esther era una joven, vuelvo y repito, judía, se convirtió en reina, enfrentó un gran desafío, pero salió victoriosa junto a su pueblo. Y vamos a ver lo que les decía hace un instante, vamos a enfocarnos hoy en ciertas características de la vida de Esther para traerlas hoy a nuestra vida. Hemos estado hablando con las mujeres anteriores de que su significado o el significado de su nombre, ¿no? Es influyente en medio de la historia. Y usted dice, bueno, Esther, Hadasa, significa estrella o mirto, que mirto tiene su flor como la forma de una estrella. Y cuando vemos una estrella, ¿qué es? Dice la escritura en Bereshit, en Génesis, que el Eterno hizo, ¿cierto?, las lumbreras mayores y las lumbreras menores. ¿Para qué? Para que alumbraran. Entonces, cuando hablamos de estrella, hablamos de luz. Luz en medio de la oscuridad, luz en medio de tinieblas. Y cuando hablamos de una luz en medio de tinieblas o en medio de oscuridad, hablamos de que hay una esperanza de poder ver y de poder seguir el camino. Cuando está completamente en oscuridad, tú no puedes ver nada, pero se puede prender algo muy mínimo de luz, inmediatamente lo alumbra todo. Y en Esther esto es lo que sucede. La esencia de su nombre también es evidente en la historia, porque vemos cómo esa estrella, aunque al parecer de muchos es muy pequeñita, pero logró afectar y logró alumbrar de una forma tan grande que dio paso y vida al pueblo de Israel que se encontraba en ese momento en Persa. Entonces, vamos a hablar de unas características que encontramos en el transcurso de su historia para traerlas y guardarlas a nuestro corazón hoy y para vivirlas. Entonces, ¿qué pasaba con Esther? Esther era una mujer hermosa. Sí, vamos a ir a Esther, capítulo 2, verso 7, dice la palabra del Eterno. Y había criado, bueno, vamos a leerlo desde el 6. Vamos a leerlo desde el 5, perdónenme, dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Aquí encontramos que
Esther era también de esta tribu, era del linaje de Benjamín, dice el verso 6, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces encontramos lo que les decía hace un momento. Ellos fueron parte del pueblo que fue cautivo, llevado cautivo. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces vemos que una de las primeras características que nos dice aquí la escritura de Esther es que Esther era una joven de hermosa figura y de buen parecer. Pero vamos a ver, vamos a seguir leyendo la historia porque no solamente ella era una mujer agraciada físicamente. Vamos a seguir leyendo. Dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchachas, doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Ejai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Ejai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Ejai, eunuco rey del guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Entonces, Esther no solamente era una mujer bella, no solamente era una doncella, una joven de hermosa figura y de buen parecer, sino que dice la escritura que Esther ganaba el favor de todos los que la veían. Quiere decir que en su forma, que en su esencia, que en su comportamiento, era lo que la hacía ver hermosa. Ella no solamente era bonita superficialmente, ella era una mujer hermosa en su alma y en su corazón. Por eso dice que ellas estaban en preparación 1 año para presentarse delante del rey. Y cada vez que le tocaba a la doncella, ella se podía poner todo lo que pidiera y todo lo que ella se le antojara para presentarse delante del rey. Pero dice que Esther no pidió ningún atavio, solamente lo que le había indicado el eunuco. Y dice que ella hallaba gracia, ¿sí? Y el favor de todos los que la veían, porque no era solamente una mujer agradable físicamente, sino que en ella había algo especial. Ella tenía
la presencia del Eterno en su vida, tenía tanta, podemos llamarlo así, tanta belleza en su carácter que lograba que todos los que estuvieran a su alrededor la admiraran y la encontraran agradable y bella. Y esto es algo para meditar, porque nosotras como siervas del Eterno no podemos enfocarnos solamente en nuestra parte física. Es necesario cuidarnos, es necesario cuidar nuestra salud, es necesario cuidarnos sin pasar a la vanidad, pero entendiendo que lo que te hace hermosa, que lo que te hace agradable, que lo que te hace verte y ser una mujer llena de gracia es la presencia del Eterno en tu vida, es lo que hay en tu corazón, porque recuerden que nos enseña la Escritura que de lo que Él tiene el corazón, habla la boca. Y para que una persona sea agradable, ¿sí? Debe hablar de una forma agradable, debe comportarse de una forma agradable, porque hay mujeres muy hermosas físicamente, pero que con una palabra que sale de su boca daña completamente a los que la están escuchando. Pero cuando está la gracia de Adonai en nuestra vida, pasamos a ser más que mujeres superficiales, pasamos a ser mujeres espirituales y mujeres que reciben honra, mujeres que son agradables, mujeres que hallan gracia en todo lugar donde están y en todo lugar donde van, porque no se refleja una apariencia física que en su momento se va a desgastar. Se está representando y se está mostrando la esencia del Eterno. Entonces, esta es una de las primeras características que nos enseña Esther. Sí, una mujer muy bella, porque la escritura lo habla, pero más que su belleza exterior, era su belleza interior, lo que había en su corazón, lo que había en su alma, sus principios, sus valores, su comportamiento, su esencia. Otra característica que nos enseña Esther es que ella era una joven que sabía escuchar. Ella era una mujer que se dejaba formar. Entonces podemos decir así que era una mujer que quería aprender, una mujer que anhelaba ser educada, que anhelaba seguir los consejos y las instrucciones de los que estaban a su alrededor. Por eso el verso 15 del capítulo 2 dice que ninguna cosa procuró, sino lo que le había dicho Ejai, el eunuco. Pero no solamente lo que le decía el eunuco, porque recuerden que versos anteriores nos dice que ella halló gracia ante los ojos de él y le puso 7 doncellas a su alrededor. Pero resulta que también la escritura nos dice que todos los días Mardoqueo pasaba por el patio para ver cómo estaba ella, para ver cómo se encontraba, pero para seguirla formando y para seguirle trayendo instrucción. Miren lo que dice el verso 19, dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Entonces, ella era una mujer que quería obedecer, que escuchaba la instrucción y que la ponía en práctica. Esther era una mujer atenta a lo que le transmitían. Escuchaba las instrucciones de su tío, escuchaba las instrucciones del eunuco del rey. No era o no fue en su momento una joven, una mujer orgullosa, haciendo lo que ella mejor pretendía. En cambio, fue una mujer humilde y sumisa a los consejos de su tío, del eunuco, a los consejos, podemos llamarlo así, de personas que tenían más experiencia. ¿Por qué? Miren, él era el eunuco del rey.
Ahí la escritura nos habla solamente de que estaba la reina Basti, bueno, el rey la desechó y ahora estaba buscando una nueva reina. Pero tal vez este eunuco había trabajado con reyes anteriores, tal vez él sabía el comportamiento que le agradaba a los reyes, él sabía tal vez cómo le gustaba a un rey que se acercara a una doncella y encima Mardoqueo le estaba enseñando a ella principios, ¿no? Entonces, ella fue una mujer que escuchó el consejo. Ella supo escuchar el consejo y no solamente lo escuchó, sino que lo tomó en práctica. Ella, vuelvo y repito, no fue una mujer obstinada de decir, pero ¿por qué lo tengo que escuchar a usted? Si ya, bueno, usted ya, por ejemplo, en el caso de Mardoqueo, usted ya hizo lo que tenía que hacer conmigo y el eunuco, bueno, pues si todas las doncellas se están poniendo todo y se están ataviando de una forma, no sé, súper deslumbrante, ¿usted cómo me va a decir a mí que llegue tal vez de una forma sencilla porque dice que ella no pidió ningún atavio, ninguna cosa procuró? Porque ella no buscaba sorprender al rey con un atavio natural y físico, sino que en su momento, así ella no lo tuviera tan claro, ella sabía que iba a hacer algo más allá y ella iba a tocar el corazón de ese rey, pero con algo más especial y era su corazón y su alma. Pero esa segunda característica es ella escuchó el consejo y no solamente lo escuchó, sino que lo practicó. Y esto es algo muy importante porque en muchas ocasiones tal vez cuántas de nosotras hemos pedido un consejo o sin necesidad de pedirlo, viene consejo a nuestra vida de personas que ya tienen un poco más de experiencia, personas que son un poco más sabias, que han vivido más que nosotras, pero nosotras pretendemos que no las sabemos todas, que somos, no sé, sabias en nuestra propia prudencia y pasamos por alto los consejos, las advertencias y la instrucción. Pero Esther no fue así. Esther fue una mujer que escuchó el consejo y lo vivió. También vemos que Esther fue una mujer fiel. La escritura cuenta, ahí seguidito al verso 22 en el capítulo 2, dice que Mardoqueo se sentaba, ¿no? A las puertas de ahí del patio y precisamente para ver cómo trataban a Esther. Mardoqueo era una persona que podía o que tenía acceso de alguna otra forma a ciertos lugares del palacio. Y ese momento o en uno de estos momentos estuvo en el lugar correcto porque escuchó una conspiración en contra del rey para matarlo. ¿Y él qué fue lo que hizo? Mardoqueo se lo comunicó a Esther, en ese momento ya ella había sido tomada como reina, se lo dijo a Esther y Esther inmediatamente lo comunicó al rey. Dice el verso 22, cuando Mardoqueo, bueno, vamos a leerlo 21. El verso 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraron poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, recuerden que ella escuchaba fielmente a su tío. Y en su momento, Mardoqueo escuchó lo que iba a suceder. Y ella mostró su fidelidad y su lealtad al rey. Y esto es también algo muy especial que debe estar en nuestra vida, la fidelidad y la lealtad. Si usted es una mujer casada, con su esposo. Si usted es una mujer que está con sus padres en casa, con sus padres, con su madre, pero también con sus autoridades espirituales.
Porque miren que Mardoqueo, lo que yo les comenté hace un momento, no solamente hizo el papel de tío, sino que él hizo o él formó en ella o él fue para ella una autoridad espiritual. Y ella también demostró fidelidad no solamente al rey, sino también lealtad a Mardoqueo, porque dice que ella denunció a estos dos eunucos que querían atentar contra la vida del rey, pero en nombre de Mardoqueo. Ella no quiso sobresalir, ella no quiso decir, yo fui, amado rey. Yo fui la que escuchó y yo fui la que escuchó la conspiración y yo soy la que me merezco los méritos o la honra. No, ella no pasó por encima de su tío. ¿Ella hubiera podido hacerlo? Claro, perfectamente lo hubiera podido hacer. Y encima, pues ya era la reina, encima era una mujer que había hallado gracia a los ojos del rey. Ella hubiera podido perfectamente olvidarse de su tío porque ocupó un lugar de autoridad. Pero esto no fue así. Ella mostró su lealtad y su fidelidad, vuelvo y repito, no solo al rey, sino a su tío Mardoqueo, cuando lo declara o cuando le dice al rey, mira, esto sucedió, pero lo escuchó tal persona. Por eso dice que esto quedó escrito en el libro de las crónicas del rey y vemos cómo más adelante este escrito es tan importante para preservar la vida de Mardoqueo, que por eso los designios del Padre son perfectos y Él sabe cómo hace cada cosa. Entonces, Esther fue una mujer fiel y leal a su autoridad en ese momento espiritual que era Mardoqueo. Aparte de ser una mujer fiel y leal, fue una mujer agradecida y una mujer preocupada por aquella persona que la había formado y que le había hecho bien. Y esto nos enseña algo muy especial porque muchas veces cuando empiezan a suceder ciertas cosas en nuestra vida, donde vemos bendición del Eterno, donde tal vez Él nos empieza a promover, donde empezamos a ver su mano de una forma sobrenatural y donde por su amor y su misericordia podemos ocupar lugares de honra, en muchas ocasiones se nos olvida quién nos ayudó cuando podemos decirlo así, cuando no éramos nadie. Se nos olvida quién nos formó, quién nos educó, quién dedicó tiempo a nuestra formación. Y esto es algo que ministraba mucho mi vida porque en muchas ocasiones somos así. En muchas ocasiones somos mujeres ingratas, desagradecidas, donde podemos pasar por encima de lo que hicieron por nosotras en algún momento y no prestar atención a todo lo que pasó atrás. ¿Por qué les hablo de esto? Porque como escuchábamos hace un momento el contexto general, ¿no? del libro de Esther, vemos cómo después de esto, bueno, llega Amán. Él también entonces es importante en el rey lo establece y demanda que todo el mundo debe inclinarse ante Amán. Mardoqueo no lo hace, no se arrodilla, entonces ¿qué pasa? Dice que este hombre Amán quiere ver muerto a Mardoqueo, ¿no? Y él empieza no solamente a maquinar un plan contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos, entendiendo también cuál era la descendencia de Amán. Y dice que cuando Mardoqueo escuchó lo que iba a suceder, dice que rasga sus vestidos y entra en cilicio. Vamos al capítulo 4. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando grande y amargo dolor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos.
Dice el verso 4, y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Entonces vemos cómo ella procuró el bienestar de Mardoqueo. Esther era una mujer preocupada y agradecida por este hombre que cuando ella quedó huérfana la formó, la educó y que siguió estando preocupado por ella cuando ella fue llevada como doncella al palacio. Él fue como un padre para ella. Y luego que se enteró de lo triste que él estaba, del luto en el cual él se encontraba, ella buscó ayudarle, saber qué le pasaba. Dice que le envió ropas y ella no solamente se conformó cuando le dijeron, no, no se quiso poner las ropas, sino que ella dice que encima de todo mandó a que le preguntaran qué le había sucedido, qué había pasado con el hombre que le dedicó tiempo, que le enseñó, que le formó y que de cierta manera, gracias a sus consejos, ella logró estar donde estaba en ese momento. Entonces, es algo para que atesoremos muy profundamente en nuestro corazón en el día de hoy. Otra característica de Esther, ella, como fue instruida en los principios y en los mandamientos del Eterno, ella sabía y ella conocía cómo tocar el corazón del Eterno. Entonces ella era una mujer que dependía del Padre. Porque si ella no dependiera del Eterno, no hubiera hecho lo que hizo. Dice el verso 16 del capítulo 4. Bueno, vamos a leerlo desde el verso 12 para entender el contexto. Dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces vemos cómo ella, en su momento claro, ella sintió temor porque Mardoqueo, vemos versos atrás, que Mardoqueo le dice, es su deber entrar delante del rey e interceder por su pueblo. Es el momento de hablar. Llegó la hora, porque Mardoqueo le dice, ¿quién sabe? Si usted solamente haya venido a este lugar a ser reina, solamente para este momento y levantarse usted y salvar a su pueblo. Entonces, claro, ella por un momento siente temor porque le dice, no he sido llamada por el rey hace mucho tiempo y se sabe que hay una ley que dice que si yo me presento delante del rey sin ser llamada, pues posiblemente me pueden matar. Y tuvo temor. Pero ella, después de las palabras de su tío, de este hombre que la había formado, ella dice, yo creo que ella recapacita y entiende y ella dice, es verdad, vamos a actuar. Y si es de perecer, que perezca. ¿Y qué hizo Esther? Delante de un gran problema, lo primero que hizo fue pedir ayuda espiritual, la ayuda del reino, la ayuda de arriba, en ayuno y en oración. Ella era una mujer influyente, ella era la reina de Susa, de Persa. Ella pudo haber pedido ayuda a cualquier otra persona, pero ella sabía
que si no hallaba gracia primero a los ojos del Eterno, no iba a suceder nada, que por el contrario iba a perecer ella y posiblemente iba a perecer su pueblo. Ella supo en qué momento buscar ayuda y en quién buscarla. Ella sabía que necesitaba una intervención sobrenatural a favor de ella y a favor de su pueblo para librarlos de la destrucción completa. Y aquí es importante meditar, porque muchas veces cuando nos encontramos delante del mar, delante del gran problema, buscamos es una salida rápida, una salida eficaz, el contacto, la persona, el negocio, mi voluntad, mi sabiduría. Pero muchas veces dejamos de lado un soporte del reino, que es lo que nos va a llevar a ver la victoria. Pregúntate hoy, ¿dependes del Eterno? ¿Dependes de Él como en su momento lo hizo Esther, que dijo, lo voy a hacer, y si he de perecer, que perezca? Pero así va a ser. Ella no tuvo, después de que por un momento titubeó, esto fue algo efímero, ella asumió su posición porque ella sabía que si entraba en lo secreto y conquistaba, iba a conquistar en lo natural. Y esto la llevó a la siguiente característica y es la valentía. Ella fue una mujer valiente, pero no fue una mujer valiente en sus fuerzas y en su prudencia. Ella fue una mujer valiente porque después de estar 3 días en ayuno, en oración, sin comer y sin beber, dice que fueron 3 días, dice la escritura, noche y días sin nada, absolutamente nada, solamente buscando el favor y la presencia del Eterno, ella se llenó de esa valentía. Se llenó del poder del Ruaj para hacer lo que debía hacer por su pueblo. Y Esther 5:1 que nos dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Entonces, la ley decía, ¿no?, que si alguien se acercaba al rey sin haber sido llamado, pues inmediatamente éste iba a perecer. Pero que si el rey lo señalaba con su cetro, era señal de qué, de que lo perdonaba, le perdonaba la afrenta y podía acercarse. Entonces ella dice que pasados los 3 días, y en su momento, dice la escritura, o ahí no dice que ella comió, no, dice, pasaron los 3 días y al tercer día ella se levantó, se vistió y fue a hacer inmediatamente lo que ella debía hacer. Entonces, Esther pone su propia vida en riesgo para buscar el favor de su pueblo. Y entre ellos, su tío, el hombre que había estado con ella toda su vida y que la había formado y que la había educado. Pero esa valentía, vuelvo y repito, no vino porque ella era reina o porque ella era una mujer con poder y autoridad en ese lugar, no. Esa valentía vino del reino porque sobre ella descendió después de esos 3 días, ella tenía la seguridad, la confianza y la dependencia de que si el Padre la había llevado a ese lugar, era para ese momento y que Él estaba delante de ella y que la iba a respaldar. Y así sucedió. Por eso dice que cuando el rey la vio, inmediatamente la señaló, porque ella ya había conquistado en lo secreto y su valentía provenía del Eterno. Por eso dice la Escritura que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y eso fue lo que en su momento sobrevino sobre Esther cuando ella primeramente buscó ayuda en el reino. Esther fue una mujer sabia. Ella supo cómo actuar, en qué momento actuar y cómo y en qué momento debía hablar. Porque ella
hubiera podido inmediatamente, se presentó delante del rey, pedirle la petición, que era que liberara a su pueblo, que ella era judía y que él no podía acabar con ellos. Pero ella, ¿qué hizo? Ella conquistó el corazón de este rey. Ella sabía lo que a él le gustaba, ella sabía cómo llegarle, ella fue una mujer sabia, por eso dice que ella convocó como un banquete y lo invitó a él y lo invitó a Amán. Ella sabía que al rey le encantaban las fiestas, los banquetes, las celebraciones. Y ella, antes de hablar con el rey acerca de la situación difícil de su pueblo, le preparó todo el ambiente. Ella supo cómo agradarle. Ella supo cómo preparar el corazón antes de ese pedido, de esa petición tan importante. Y vemos cómo ella fue tan sabia, es un gran ejemplo de sabiduría y de obediencia al Eterno, que logró cambiar la historia completa de nuestro pueblo. Y anhelo que ella pueda inspirarnos precisamente a que con sabiduría podamos cambiar la historia de, primeramente, nuestras vidas, las de nuestras familias y las que están a nuestro alrededor. Por eso yo les decía que fue una mujer prominente en la historia, pero que su ejemplo nos lleva a nosotras también a exigirnos y a creer que también lo podemos hacer. Porque ella fue una mujer sabia y ella supo cómo llegar al rey, cómo hablar. Por eso, después de que esto sucede, el rey le dice, dime cuál es tu petición y se te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, se te va a ser concedido. Y ahí es cuando ella puede hablar. Ahí es cuando ella puede expresar y decirle, mi pueblo está pereciendo. Esta es mi petición. Y ya después de que el rey había dado la palabra, no podía retractarse, pero ella supo cómo llegar, con qué palabras. Necesitamos sabiduría para llegar al corazón de las personas. Necesitamos la sabiduría del Eterno para saber cómo actuar, para saber cómo hablar, para saber cómo llegar a los que debemos llegar. Y lo más importante de esta mujer, estuvo dispuesta a dar la vida por su pueblo. Esta es una de las características más relevantes, en su vida, porque cuando su pueblo se vio en riesgo, en peligro de ser destruido, Esther reconoció y entendió que Adonai la había puesto en ese lugar, en ese palacio, junto al rey, como esposa, como reina, no para disfrutar de los bienes, de las riquezas, de la posición, no para que su corazón cambiara y se volviera una mujer orgullosa y altiva, sino para interceder por su pueblo. Por eso, Mardoqueo en Esther 4:14 le dice, porque si permaneces callada en este tiempo, tranquila, pero alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos. Pero tú también vas a perecer. ¿Y quién sabe? Pueda que para este momento hayas llegado a este lugar. La respuesta de Esther muestra su amor por su pueblo. La confianza que ella tenía en el Eterno, en que pasara lo que pasara, ella iba a hacer lo correcto. Por eso a ella no le importaba si iba a perecer o no. Ella estuvo dispuesta a morir por el cumplimiento del propósito para el cual había sido puesta en la casa del rey. Esther nos muestra un corazón sensible, un corazón lleno de amor, lleno de obediencia, de temor al Eterno, de amor por los que están a su alrededor. Y en ella se cumplen muchos textos en la Escritura. Cuando nos dice la palabra que nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ella estuvo dispuesta a arriesgarse por toda su nación, por su pueblo.
y podemos aprender de ella que ella fue capaz de entregar su vida por amor a aquellos que estaban fuera del palacio. Ella cumplió el mandamiento de amar a los demás como a sí mismo. Por eso Mardoqueo le habló específicamente a ella y le dijo: tranquila, si usted se queda callada, alivio y salvación vendrá de alguna otra parte, pero usted también va a perecer. Y ella entendió que si ella se amaba y que si ella procuraba su bien, también debía hacerlo por los que estaban a su alrededor, por su pueblo, por su gente, por su nación. Pero esto solamente se logra cuando nuestras vidas dependen completamente del Eterno. Cuando entendemos que la esencia de nuestro Padre es en amor y esto se refleja en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos capacita en eso, para amar de tal forma que podamos dar gloria, honra a su nombre, entregando nuestra propia vida por amor a los demás, por amor a los que se encuentran perdidos, por amor a los que se encuentran lejos de pacto, por amor a los que se encuentran aún lejos del redil. Entonces te pregunto hoy, ¿qué características de las que tiene Esther o de las que nos enseña Esther tienes? ¿Cuáles te faltan? Pero sobre todo, ¿anhelas ser sierva? ¿Anhelas ser usada por el Eterno? Entonces pregúntate, ¿estás dispuesta y estás en la capacidad de dar tu vida, de entregar lo que eres, de morir a ti por los demás, por los que están a tu alrededor? ¿Anhelas ser una mujer prominente en la historia? Ok, ¿qué estás dispuesta a hacer para que eso se vea reflejado y para que dejes huella y mella en tu generación y que también logres no solamente afectar tu generación, sino las otras, que te recuerden por lo que hiciste para el Eterno, por amor a Él y por amor a los que están a tu alrededor? Es tiempo no solamente de hablar de lo lindo que nos enseña la Escritura, sino también de traerlo y de vivirlo a nuestras vidas y de poner a esta mujer y a las que hemos venido hablando en estos programas anteriores como punto de partida para nosotras también determinarnos a ser parte importante en la historia del pueblo de Israel y en el remanente que está retornando al redil. Anhélalo, deséalo y trabaja por ello. Porque si tú dependes del Eterno y ese es tu deseo, algo va a suceder en tu vida, en tu generación y en tus futuras que aún no has visto, pero que el Padre ya conoce. Anhelo con todo mi corazón que la palabra hoy haya llegado a lo más profundo y que tomes decisiones, que cambies el rumbo de tu vida y que empieces a buscar formar en ti mujer de reino, mujer de propósito y a que en ti se forme ese retrato de Yahweh. Bendiciones.